revelado un nuevo camino celestial. El milagro divino manifestado en tu vida en 40 días. José, un hombre de fe inquebrantable, sentía que la vida en su pequeño pueblo giraba en torno a la luz que emanaba de la parroquia dedicada a la Virgen de Guadalupe. Cada misa, cada rezo, cada susurro de oración tejía un manto de esperanza en su hogar. Pero la vida también podía ser cruel. El diagnóstico de María, su amada esposa, sumió su mundo en la oscuridad. Una enfermedad terminal amenazaba con arrebatarle su felicidad. ¿Dónde estaba Dios en esos momentos de desesperación? Las oraciones resonaban en el pueblo, las velas encendidas danzaban como almas hambrientas de milagros, y el incensario liberaba un aroma que parecía llegar al mismo cielo. Sin embargo, tras días de oración, la desesperanza comenzó a infiltrarse en su hogar como un ladrón en la noche. Una noche, mientras asistía a una misa especial, un sacerdote carismático, con mirada profunda y voz resonante, proclamó: en 40 días, aquellos que crean con fervor recibirán la manifestación divina. Estas palabras atravesaron el corazón de José, encendiendo una chispa de esperanza que creía extinguida. Más decidido que nunca, organizó una jornada de oración en casa. Cada noche, su familia se reunía frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe para rezar el rosario. Las paredes de su hogar se llenaron de cantos y oraciones, y el pueblo entero se unió en esta devoción, sintiéndose más fuerte y unido que nunca. El desafío era inmenso. La lucha entre la ciencia y la fe se reanudaba cada día, y los medicamentos parecían no hacer efecto. La voz de la duda asomaba entre sus pensamientos como una sombra densa, y una noche, su pequeño hijo Javier, con sus tiernos 10 años, se volvió hacia él y le preguntó, con ojos llenos de inocencia: «Papi, ¿Dios realmente escucha nuestras oraciones?». Esa pregunta, puramente infantil, atravesó el alma de José, haciéndole sentir la fragilidad de su fe. A medida que se acercaba el día 40, la salud de María se deterioraba, y José empezó a sentir el peso del mundo sobre sus hombros. Las noches eran insomnes, llenas de ansiedad y frío. El pueblo continuaba orando, recordando las enseñanzas de Jesús sobre la fe y el poder de la plegaria. Y en esos momentos, José se preguntaba si habría un milagro que cambiaría la trágica realidad. Con el día 40 a la vista, un anciano sabio, conocido por su sabiduría, le sugirió acudir a la colina con la ermita de San Juan Diego. La fe puede mover montañas, le dijo, y con el corazón latiendo descontrolado, esa noche llevó a su familia hacia la ermita. El aire estaba impregnado de un aroma a incienso casi celestial, y las velas parpadeaban como si danzaran al ritmo de oraciones. Fue un momento divino, un murmullo reverente llenaba el espacio sagrado, y José sintió como si las nubes se apartaran y la luz del cielo lo envolvía. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar, pero justo cuando la esperanza resurgía como un nuevo amanecer, un golpe devastador abalanzó su hogar. María fue ingresada de urgencia al hospital, y la desesperanza asomó nuevamente su oscura cabeza. En una noche de intensa angustia, mientras las horas parecían eternas, un destello de luz brilló en su corazón. José sintió el suave murmullo de una voz que resonaba en su interior. ¿Sería esta la manifestación divina que tanto habían esperado? Con el amanecer a la vista, José se encontró en un mar de preguntas titilantes. ¿Sería suficiente su fe para recibir el milagro? La luz del amanecer asomaba tímidamente por las ventanas del hospital, llenando la habitación con destellos dorados que parecían prometer paz y esperanza. José, sentado al lado de María, podía sentir cómo el ambiente se llenaba de una tensión palpable. La monótona melodía de los monitores y el suave susurro de enfermeras eran el telón de fondo de su agonía. El rostro pálido de su esposa lo confrontaba con la realidad más dura, y una oleada de amor y temor llenaba su corazón. Pero en medio de todo aquello, José recordó la voz que había escuchado. La fe puede mover montañas, se repetía en su mente como un mantra. Tenía que creer. Era imposible doblegarse ante la duda cuando todo lo que anhelaba estaba tan cerca como el palpitar de su amor. Entonces, con renovada determinación, se postró en su silla y cerró los ojos. El susurro de su alma se unió a las oraciones de su pueblo, a las plegarias de su familia.
Alzó una vez más su espíritu hacia el cielo, clamando con fuerza: Dios, ten compasión de nosotros. Javier se asomó detrás de una cortina. Su pequeño rostro, surcado por la preocupación, lo miraba con un brillo de esperanza. «Papi, ¿puedo orar también?», preguntó tímidamente. José, sintiendo que la inocencia de su hijo traía consigo una pureza divina, asintió con una sonrisa y lo tomó de la mano. Juntos, en ese rincón del hospital, elevaron una oración sencilla. La voz de Javier resonó con fuerza, llena de fe: Dios, cuida de mami. Haz que sanen sus dolores. En ese instante, José sintió que el cielo estaba escuchando. Las horas pasaron como un río arrasando todo a su paso, pero la fe de José se volvió una ancla. Cuando la tarde comenzó a desvanecerse, un médico entró. Su expresión era seria, pero había un atisbo de esperanza en su mirada. La situación de María es crítica, pero hemos notado algunas mejoras. Su cuerpo está respondiendo, algo está ocurriendo, dijo, y dentro de José brotó una explosión de alegría. La comunidad había estado orando incesantemente, cada vela encendida en la parroquia era un símbolo de la fe colectiva. «Es un milagro», exclamó sin contener la grata emoción. Su corazón palpitaba en sintonía con cada oración. La luz que había sentido aquella mañana ahora iluminaba su espíritu, dándole la certeza de que no estaba solo en esta lucha. Calladamente, la familia continuó orando cada vez que había una pausa, sintiendo que arriba, en el cielo, algo se estaba moviendo. José conversaba con María, le contaba sobre la fe del pueblo, la fuerza de sus oraciones, y cada palabra que salía de su boca era una ofrenda a su amor por ella. Una noche, mientras José contemplaba a María con amor y gratitud en su mente y corazón, sintió que la desesperación comenzaba a desvanecerse. Tuvo un sueño, en él, María estaba contigo, sonriendo. Su luz renacía como la aurora, y en ese instante comprendió que el verdadero milagro podría hablarle directamente. Cuando despertó, sabía que un nuevo poder estaba floreciendo dentro de él. Se levantó con la resolución de compartir su experiencia, de guiar a otros hacia ese camino celestial que tan claramente se había manifestado ante sus ojos. Tenía que llevar el mensaje. Así, decidió invitar a toda la comunidad a unirse a una jornada de oración en la plaza central, donde la fe realmente podía manifestarse. «Ven, encontrémonos y elevemos nuestras voces al cielo juntos», les dijo a sus vecinos con fervor. En su corazón, sabía que un cambio estaba por venir. La noche de la jornada se iluminó con estrellas y esperanza. El pueblo entero se reunió, palabras de fe y de alabanza llovían como melodías del cielo, pero, ¿qué les depararía esa noche? ¿Estaba preparado José para recibir la revelación divina que cambiaría sus vidas para siempre? La plaza central estaba repleta de caras conocidas y desconocidas, cada una de ellas iluminada por una chispa de esperanza. Las luces de las farolas danzaban suavemente con el viento, como si el mismo cielo estuviera celebrando junto al pueblo. José, de pie frente a la multitud, sentía el peso de las miradas fijas en él. Eran ojos que buscaban respuestas, que anhelaban un rayo de luz en medio de sus propias tormentas personales. «Queridos hermanos y hermanas», comenzó, su voz resonando con un eco de autoridad. «Estamos aquí porque la fe nos ha traído. Esta noche, no solo oramos por María, sino también por cada uno de nosotros. En esta comunidad, hemos compartido risas, lágrimas y, sobre todo, hemos compartido la fe». Recordó cada vela encendida, cada oración susurrada, y su corazón se llenó de gratitud. De pronto, un murmullo se extendió entre la multitud. Algunos comenzaron a levantar sus manos, otros se arrodillaron. Se sentía una energía palpable en el aire, como si 1000 voces se unieran en una sola: «Dios, escucha nuestras oraciones». José cerró los ojos, abrumado por la intensidad de la plegaria colectiva. Cada latido de su corazón pulsaba con la certeza de que Dios estaba allí con ellos. Mientras José dirigía la oración, las imágenes del sueño que había tenido lo abrazaban de nuevo. María sonriendo, su luz brillando como nunca antes. Aquella visión despertó en él un anhelo profundo de que esa luz pudiera irradiar sobre todos los presentes. El poder de la fe sostiene nuestras esperanzas. Lo que hoy compartimos aquí es el amor que se eleva al cielo, proclamó, arrodillándose junto a Javier, quien lo seguía con mirada iluminada. En ese momento, algo sobrenatural comenzó a suceder. Una brisa suave y cálida descendió sobre la plaza, transformando el ambiente en un espacio sagrado. La multitud, sintiendo la presencia divina, se sumió en un silencio reverente.
José abrió los ojos y observó cómo una luz tenue comenzaba a brillar en el rostro de las personas. Era como si cada uno de ellos estuviera siendo tocado, sanado, renovado. «Dejen que la gracia de Dios los llene a cada uno de ustedes», exclamó José. Y la multitud, como un solo cuerpo, respondió con un grito de alabanza que resonó en toda la plaza. Era un cántico de amor, un movimiento de fe que se fortalecía con cada sílaba. En ese instante, las manos se levantaron, las voces se entrelazaron, y se convirtió en un coro de unidad a través de las lágrimas de alegría y dolor. José sintió como la esperanza brotaba en cada corazón. «Aún no hemos terminado», dijo, y el pueblo se aferró a sus palabras. La noche estaba llena de promesas, el calor de la fe ardía como nunca antes. Entonces, un silencio profundo se apoderó del lugar, y una sombra misteriosa cruzó la plaza. Al fondo, un hombre anciano, de rostro arrugado pero lleno de sabiduría, apareció. Su mirada, intensa y profunda, contenía secretos que tocaron el alma de José. «¿Quién es ese?», murmuró Javier, asombrado. La multitud se volvió hacia el anciano con expectación, algo en la atmósfera presagiaba un cambio inminente. «Él trae consigo la respuesta que hemos estado buscando», susurró José, sintiendo una mezcla de inquietud y anticipación. Mientras la comunidad se preparaba para escuchar, el corazón de José latía con fuerza ante la pregunta que flotaba en el aire: ¿qué revelación traería consigo el anciano? Estaban listos para aceptar el plan divino que se despliega ante ellos. La noche prometía ser más que reveladora, era un umbral hacia lo desconocido, donde fe y milagros se entrelazaban. Las luces brillantes del cielo observaban, y el pueblo, unido, se preguntaba, ¿qué milagros aguardaban? La respuesta estaba a un susurro de distancia, pero el anhelo por descubrirlo llenaba cada rincón de sus corazones. El anciano dio un paso al frente, su andar era pausado, como si cada movimiento estuviera cargado de significado. La multitud contuvo la respiración, y el aire vibraba con una mezcla de expectativa y respeto. Los ojos de todos estaban fijos en él, como si estuvieran persiguiendo la luz que emanaba de su sabiduría. «Queridos hijos de la fe», comenzó con una voz que, aunque suave, resonaba con la fuerza de 1000 tormentas. «¿Qué deseo más grande existe que conocer la voluntad de Dios? Esta noche, han sido convocados aquí, no solo para orar por María, sino para avivar la llama de la esperanza en sus propias vidas». Su mirada barría el espacio, tocando el alma de cada uno presente. Mientras hablaba, las palabras caían como gotas de agua sobre un campo seco. Han pasado tiempos difíciles, momentos de dudar, de cuestionar. Pero aquí están, juntos, reunidos bajo la luz del amor divino. ¿No ven? Esto es un milagro en sí mismo. Dios nunca se ha alejado de ustedes. La multitud empezó a murmurar en señal de asentimiento, la energía en el ambiente cambiaba, crecía. José sintió una profunda conexión con las palabras del anciano. Era como si cada sentencia escrita en su corazón estuviera cobrando vida. El anciano continuó: «Les traigo un mensaje de transformación. Serán invitados a caminar un nuevo camino, uno de fe. En 40 días, aquellos que se comprometan a un viaje de oración y conexión, recibirán respuestas, sanaciones y revelaciones que su espíritu ha estado anhelando. ¿Creen?». Las palabras resonaron con fuerza en los corazones de todos. Algunos se miraron entre sí, con ojos llenos de asombro, otros luchaban por contener las lágrimas. Esa promesa de un nuevo camino parecía un eco de una esperanza olvidada, resurgiendo como un ave fénix. «Pero para recibir, deben soltar», advirtió el anciano, su mirada ahora fija en el horizonte. «Su corazón debe estar dispuesto a dejar atrás las dudas y los miedos que los atan. Es el momento de abrirse a lo nuevo que Dios tiene preparado». La multitud asintió, sintiendo como la urgencia de sus palabras les tocaba el alma. José miró a Javier, que parecía contemplar cada palabra como una revelación. «¿Estás listo para dar ese paso?», le preguntó, sintiendo que la decisión de unirse a ese viaje sería crucial para su propio crecimiento. Javier, con una sonrisa que iluminaba su rostro, asintió firmemente. El anciano, observando el movimiento en la multitud, agregó: «Si están dispuestos a abrazar esta transformación, levanten sus manos. Dejen que el Espíritu Santo renueve su compasión, su fe, y su vida entera». Un mar de manos se levantaron, agradeciendo por la oportunidad, por el sacrificio que Dios hacía a través de este momento. «Recuerden», concluyó el anciano, «la primer pregunta que deben hacerse es: ¿qué debo dejar ir para que lo nuevo entre? El amor de Dios ya está en ustedes,
solo resta que lo reciban. José sintió que una chispa de fuego se encendía en su interior, resplandor de una nueva esperanza que lo empujaba hacia adelante, hacia lo desconocido. Y mientras el anciano daba la vuelta, la multitud comenzó a adorar, cada uno a su manera. La música resonó con fuerza, y la plaza se llenó de un canto que abrazaba al cielo. Un coro de voces unidas en alabanza, una expresión colectiva de fe que se elevaba ante lo divino. Sin embargo, en lo profundo de su ser, José sentía una inquietante pregunta: ¿sería este el verdadero comienzo de su transformación? La noche aún guardaba secretos, y en su corazón resonaba la idea de que su camino apenas comenzaba a desvelarse. La promesa de los 40 días era ahora un destino lleno de posibilidades, y la comunidad, unida en fe, se preparaba para el viaje que tenían ante ellos. Las preguntas flotaban en el aire: ¿qué milagros vendrían? ¿Qué transformación se avecinaba en sus vidas? Mientras la música llenaba la plaza, un nuevo misterio se asomaba en el horizonte. Mientras el eco de las voces reverberaba en la plaza, una corriente de energía tangible se movía entre los presentes. Era como si el cielo mismo se hubiera abierto para bañar a la multitud en su luz divina. Las manos levantadas se sentían conectadas, y en ese instante, todos estaban unidos no solo por la fe, sino por un propósito común: buscar la intervención de Dios en sus vidas. José sintió como su corazón latía con fuerza, cada latido resonando con la promesa de renovación. Miró a su alrededor y vio rostros iluminados, lágrimas de gratitud y esperanza, una mezcla de fe pura que llenaba el aire. Javier a su lado, con los ojos cerrados, parecía sumido en adoración, como si cada palabra del anciano hubiera calado hondo en su alma. La música seguía vibrando, y mientras se entregaban al canto, José recordó los momentos de lucha y desánimo que había enfrentado. ¿Acaso no había sido un tiempo de sembrar y recoger lágrimas? La consigna del anciano ya resonaba en su mente: dejar ir. Tenía que hacer una elección. El anciano observó a la multitud, y la calma que emanaba de su ser parecía apoderarse de cada rincón. Sabemos que en este camino de transformación, también enfrentaremos obstáculos, dijo, su voz llena de sabiduría que cortaba el aire como un viento fresco. Es en esos obstáculos donde el verdadero propósito se revela. Pero no están solos, la comunidad está aquí para apoyarlos, y lo más importante, el Espíritu Santo camina a su lado. ¿Cómo puedo olvidar lo que me pesa?, pensó José. En su corazón, la lucha seguía viva, pero las palabras del anciano comenzaban a despejar la niebla. Era hora de rendirse, de entregar sus cargas. Cerró los ojos con fuerza y exhaló, como si cada aliento arrastrara consigo un cúmulo de preocupaciones, de temores y de un pasado que ya no le servía. De repente, una figura comenzó a moverse entre la multitud. Era María, la joven por la cual todos habían estado orando, con la mirada brilla y una paz que se desbordaba de su ser. A medida que se acercaba al anciano, los murmullos emocionados se extendieron como fuego entre la gente. «María», gritó alguien con alegría, y en un instante, todos se convirtieron en un clamor de esperanza y asombro. María, sonriendo con gratitud, tomó la mano del anciano. «He sentido la fuerza de sus oraciones», dijo, «y Dios ha sido fiel. Estoy aquí como testimonio de su poder». La multitud estalló en aplausos y gritos de adoración, el clima de celebración rebosaba de vida. Era un milagro claro y palpable, un recordatorio poderoso de que la fe se manifiesta en la acción y en las conexiones que forjamos como comunidad. José sintió que su fe se renovaba en ese instante. La transformación no era solo una promesa en el aire, era una realidad que ya se manifestaba. Esto es solo el comienzo, pensó, mientras su corazón se llenaba de expectativas. A lo lejos, el anciano, con una mirada que abarcaba la eternidad, habló una vez más: recuerden, los 40 días son solo el inicio de un viaje mucho mayor. Cada uno de ustedes está llamado a ser un portador de luz en este mundo. Lo que están a punto de experimentar no solo cambiará sus vidas, sino que impactará a aquellos a su alrededor. Sin embargo, en la mente de José, una pregunta seguía palpitando: ¿estaba realmente listo para llevar esa luz a otros? Mientras la música seguía sonando y la multitud celebraba con júbilo, una nueva llama de propósito se encendió en él. Todo parecía posible, pero el camino aún estaba lleno de incógnitas. La noche, con su manto estrellado, parecía prometer que los sueños estaban a punto de cobrar vida. En el fondo de su ser, entendió que el verdadero desafío recién comenzaba. ¿Sería capaz de compartir esa luz que ya brillaba en él? El tiempo revelaría las respuestas. Después de la celebración en la plaza, la atmósfera aún pulsaba con la energía del encuentro divino.
La noche se había vuelto un manto de tranquilidad y frescura, mientras los ecos de las alabanzas reverberaban en los corazones de todos los presentes. José caminaba lentamente hacia su hogar, sus pasos estaban guiados por una mezcla de emoción y vulnerabilidad. Las palabras del anciano resonaban en su mente, como un canto antiguo que había despertado un nuevo sentido de propósito en su ser. ¿Un portador de luz? Esa idea parecía tanto un privilegio como un reto. Las dudas se asomaban, que si no estaba preparado. Pero justo en ese momento, una corriente de confianza comenzó a fluir por sus venas. Al llegar a casa, encendió una pequeña lámpara. La luz cálida creó sombras danzantes y proyectó imágenes de esperanza en las paredes. Con cada destello, recordaba a María, su sonrisa radiante y la paz que emanaba de ella tras meses de lucha. ¿Puede ser que el mismo Dios que obró en su vida lo haría en la suya? José se sentó en el suelo, apoyando su espalda contra la pared. En la penumbra, sus pensamientos se agolpaban y se volvían oraciones silenciosas. Señor, comenzó a murmurar con voz potente, si tú has hecho esto por María, entonces tú puedes hacer maravillas también en mí. Ayúdame a entender mi rol en esta comunidad. Transforma mi duda en fe. Pasaron las horas mientras él continuaba en oración, sintiendo como cada palabra lo acercaba más a ese propósito que había comenzado a arder dentro de él. La noche avanzaba, y pedía al Señor que lo guiara, que lo hiciera fuerte en la incertidumbre. De repente, un estremecimiento lo recorrió. ¿Era la presencia misma de Dios llenando su habitación? En su mente, las visiones danzaban. Imaginó a su familia, a sus amigos, a los jóvenes que se sentaban a su lado en la iglesia, cargando sus propias luchas. En su corazón brotó una compasión abrumadora. Si tú lo hiciste por María. Un impulso invencible surgió. Cuantos más esperaban una chispa de luz en medio de la oscuridad, dedos inquietos empezaron a buscar un pedazo de papel. Con cada trazo, José escribió un plan, una sencilla idea de cómo podría empezar a compartir su fe. Pequeñas reuniones, quizás testimonios de vida, y tal vez, un grupo de oración. La esperanza reinaba, acompañada de un fuego renovador. Sí. Exclamó en voz baja, esto es solo el comienzo. La revelación de que su viaje no solo se trataba de él, sino de todos, era liberadora. ¿Cuántas almas necesitaban saber que no estaban solas? La imagen de aquel anciano se hacía más clara, su voz más resonante. Ser un portador de luz, ser una comunidad al unirse en el papel, un nuevo pensamiento lo tomó por sorpresa. La fe no era solo privada, sino también comunitaria, un tejido de historias entrelazadas. ¿Qué pasaría si cada uno compartiera su historia de encuentro divino? La emoción lo invadía mientras dibujaba puntitos, sueños por concretar antes de que la luz en la lámpara se apagara. José sentía que una puerta se abría. La esperanza se estaba convirtiendo en acción, y ese fuego no solo iluminaba su camino, sino el de los demás. Su mente bullía con ideas, así como el eco de la plaza aún resonaba en su pecho, pero, justo cuando el balón de su entusiasmo comenzaba a rodar, se preguntó de nuevo, ¿sería Dios quien le estaba llamando a hacer esto de verdad? ¿Podría ese nuevo camino no solo asignarle una misión, sino que podría ser un milagro en sí mismo? La noche guardaba muchos secretos y el tiempo no hacía más que avanzar. Lo único claro era que la próxima etapa se acercaba, llena de misterio pero también de promesas. ¿Cuán dispuestos estarían ellos para caminar juntos hacia lo desconocido? La luz les esperaba, pero antes, un nuevo fuego debía encenderse en el corazón de cada uno. La luz de la mañana se coló por la ventana de José. Los primeros rayos del sol parecían tocar su rostro suavemente, como si la misma creación lo animara a levantarse y moverse. El día nuevo estaba lleno de posibilidades, y su corazón latía con un ritmo de fervor. Hoy es el día, se dijo a sí mismo mientras se vestía. Había pasado la noche entera acumulando ideas y planes, y ahora sentía que su misión estaba a la vista. Con cada movimiento, visualizaba los rostros de aquellos que lo rodeaban, amigos, vecinos, desconocidos en la plaza. Cada uno con sus historias, sus batallas, y quizás sus anhelos de un poco de luz. Cuando salió a la calle, el aire fresco lo llenó de vida. Se encontró con varias caras conocidas mientras cruzaba la plaza. Algunos saludaban cordialmente, otros parecían sumidos en sus pensamientos. José sintió un empujón en su interior, una necesidad de conectar, de compartir. Se acercó a unos jóvenes que solían jugar fútbol en la tarde. ¿Y si les hablo de lo que he sentido últimamente? Pensó, sintiendo aquella chispa interior que crecía.
Oigan, exclamó, logrando captar su atención. He estado pensando en cómo podríamos juntarnos y hablar sobre la fe. Con palabras entrecortadas, explicó su idea de reunir a algunos de ellos para compartir sus historias. La respuesta fue variada. Algunos buscaron excusas, alegando que estaban ocupados, pero otros mostraron curiosidad. Los rostros empezaron a iluminarse, y José se dio cuenta de que, en algún lugar, había comenzado a arder el fuego que deseaba encender. La idea de un grupo de oración era solo el inicio. Dentro de él, la pasión crecía más allá de las palabras. Su corazón estaba convencido de que cada encuentro podría ser un milagro, un espacio sagrado donde cada uno debería sentirse seguro para abrirse, contar sus penas y, sobre todo, sus esperanzas. Mientras conversaba, un niño se acercó a él, mirando lo que hacía con una mezcla de timidez y admiración. ¿De qué estás hablando?, preguntó con voz suave. José se agachó a su nivel y le sonrió. Estamos hablando de cómo podemos ayudarnos unos a otros, de fe y amistad. ¿Te gustaría unirte, pequeño amigo? El niño sonrió, y José sintió que su corazón se expandía. Las conexiones empezaban a formarse, y con ellas, una comunidad vibrante, codo a codo en el camino hacia la luz. Pero a medida que hablaba, una pregunta se atascaba en su mente: ¿estaba listo para esto? Aún había una parte de él que titubeaba. Se preguntó si simplemente era un idealista, un soñador perdido en pensamientos grandiosos. Pero al mirar los ojos del niño, vio reflejada esa misma curiosidad. Esa chispa de esperanza. Vamos a intentarlo juntos, pensó, sintiendo que cada paso que daba era una invitación a más corazones. Conferencia más tarde, José se reunió en su casa con los jóvenes que habían decidido unirse a él. El salón se llenó de risas, diálogo, y un vaivén de historias compartidas que se entrelazaban, creando un hermoso tejido de humanidad y fe. Era como si cada palabra que decían, cada situación que compartían, iluminara un rincón más de sus almas. Esto es solo el comienzo, pensaba mientras escuchaba las historias, cada una un milagro en sí misma. Era un recordatorio de que todos llevamos batallas, pero también de que el amor y la fe pueden unirnos, llenar esos vacíos con luz. Sin embargo, tras la alegría y la emoción de la primera reunión, se abría una inquietud en su interior. ¿Cómo mantener encendida esa chispa? ¿Qué haría falta para que ese grupo no fuera solo otro encuentro casual? José miró a su alrededor, sintiendo que lo estaban comenzando a rodear bendiciones. No podía permitir que las dudas lo frenaran. ¿Qué más nos enseñará este camino?, se preguntó con el eco de las historias aún resonando en su corazón. La jornada apenas comenzaba, y la verdadera misión se iba revelando a medida que compartían su luz. Pero en su interior, un nuevo reto comenzaba a asomarse: ¿sería capaz de sostener la llama del propósito a largo plazo? La luz a su alrededor seguía vibrando, pero ahora pasaba más allá de su propio entendimiento. ¿Cómo sería la siguiente revelación? ¿Qué nuevas conexiones encenderían su camino hacia lo divino? La historia de José apenas comenzaba, y se sentía listo para lo que Dios tenía preparado. La tarde caía de manera suave sobre la plaza, y José sintió la calidez del sol aún acariciando su piel. Estaba emocionado por lo que había comenzado a construirse. Cada risa y cada historia compartida se sentía como un ladrillo añadiendo fuerza a un nuevo hogar en su corazón. Las conversaciones posteriores a la primera reunión habían sido recogidas y llevadas a sus pensamientos, como un eco de esperanza que nunca se desvanecía. Aquella noche, mientras se preparaba para el descanso, no podía evitar recordar los rostros de los jóvenes que se habían unido a él. Cada uno, un faro de luz en esta travesía. Pero lo que realmente lo inquietaba era cómo habían reaccionado algunos que se habían alejado. Su indiferencia, su desdén, le pesaban en el corazón. ¿Qué puedo hacer para conectar con ellos también?, se preguntaba. La respuesta seguía latente en su interior como una estrella que aún no había hecho su aparición. Esa noche, mientras se sentaba en su sala llena de cálidas lámparas y un suave olor a café, José tomó papel y lápiz. Decidió que debía orar por inspiración, por esa chispa que lo llevara a alcanzar a todos, incluso a los que se sentían desconectados. Inició su oración con humildad y una entrega sincera, buscando claridad en medio de su confusión. Señor, ayúdame a ser un instrumento, susurró con fervor. Quiero que todos sientan esta luz. No quiero que nadie se quede fuera por miedo o desinterés.
Muéstrame el camino fue entonces cuando una idea lo golpeó con la fuerza de una suave brisa. ¿Y si hacemos algo diferente? Algo que no solo hable de fe, sino que invite a una experiencia nueva, a una aventura en la que todos puedan participar sin temor a ser juzgados. La idea floreció dentro de él como una planta que, a pesar de los tiempos difíciles, busca la luz. Un evento comunitario, un día en el que podamos reunir a todos en un ambiente festivo. Juegos, música, comida y, sí, la oportunidad de compartir sobre la fe, sin presión, solo alegría. José sonrió, sintiendo una mezcla de emoción e inquietud. Sabía que esto requeriría todo lo que tenía para llevarlo a cabo. Pero la visión era clara, necesitaba reunir a sus amigos para llevar a cabo esta idea resplandeciente. Al día siguiente, José se encontró con sus amigos en la plaza. La naturaleza le había dado otro día radiante, como un recordatorio bonito de que cada día trae nuevas oportunidades. Cuando compartió su plan, las reacciones fueron eufóricas. Sus ojos brillaban, las risas eran contagiosas, y antes de que terminara de explicarlo, ya estaban hablando de cómo contribuirían. Alguien ofreció música, otro traería comida, y otro organizaría juegos. Eso se sentía como un milagro. Sin embargo, en medio de la emoción, una voz familiar le susurraba a su mente: ¿y si no sale bien? ¿Qué piensan de ti si fracasas? Esa sombra lo acechaba, desafiando su luz. Y, por un momento, la inseguridad casi lo frena, pero recordó la inocencia y la fe del niño que lo había inspirado. El miedo no puede anular la fe, se dijo. Con cada día que pasaba, el evento comunitario se fue gestando. La labor fue fuerte y la movilización, intensa. La plaza vibraba con cada llamada, cada ayuda y cada sonrisa que florecía en el camino. El día se acercaba y las energías crecían. Pero en el fondo, una pregunta los seguía atormentando: ¿cómo sería esa manifestación de fe al final? ¿Qué transformación podría surgir de ese esfuerzo conjunto? Como un niño en la víspera de su cumpleaños, José aguardaba el momento de la revelación. La esperanza brillaba más intensamente que nunca. ¿Lo que Dios tiene preparado será mayor que lo que imaginamos? Se preguntó con el ánimo en alto, sintiendo que la historia de su vida y la de su comunidad estaba a punto de dar un giro inesperado. El aire se llenó de expectativa, y mientras el sol volvía a ocultarse, un nuevo amanecer anunciaba un milagro en la alborada. ¿Qué sucederá cuando la plaza reciba esa luz? La plaza estaba en pleno ajetreo. José observaba cómo sus amigos se movían con una energía contagiosa, llenando cada rincón de risas, colores y música. Las banderas de distintos colores ondeaban suavemente con la brisa, y el aroma de la comida comenzaba a perfumar el aire. Era un día perfecto para la celebración que había imaginado. En medio de ese bullicio, cada sonrisa que se cruzaba con la suya parecía ser un regalo del cielo, un recordatorio de que la comunidad estaba unida en propósito. En su interior, una mezcla de nerviosismo y esperanza se tornaba palpable. ¿Qué sucedería cuando el evento comenzara? José sabía que había algo más que simples juegos y música. Él anhelaba que este día fuera un puente hacia algo espiritual. Hoy no solo será un evento. Tiene que ser un encuentro con Dios, pensaba mientras organizaba los últimos detalles. Una vez que todo estuvo preparado, un grupo se reunió a su alrededor para orar. La atmósfera se tornó reverente, cada palabra fue un susurro que se elevaba hacia el cielo. Al pronunciar amén, una sensación de paz envolvió a José. Lleno de confianza, exclamó: «Comencemos nuestra aventura». Cuando las actividades comenzaron, José sintió que la plaza latía en armonía. La risa de los niños resonaba en sus oídos, los adultos compartían historias, y se respiraba un aire de euforia colectiva. Pero algo dentro de él seguía inquieto. Recordaba a aquellos que habían decidido no venir, a quienes sentía distantes. ¿Podría ese evento tocar sus vidas de alguna manera? Se preguntaba si en medio de tanta alegría, todavía había espacio para la llamada de los que se habían perdido. A medida que el sol descendía, la música envolvía la plaza en una dulce melodía, y José decidió tomar el micrófono. Su corazón latía fuertemente, y mientras se dirigía a la multitud, sintió que la voz de Dios resonaba en su interior. Hoy estamos aquí para celebrar, no solo lo que tenemos, sino a quién somos juntos. Empezó a hablar, las palabras fluían, llenas de amor y comunidad. Se detuvo y miró a su alrededor, dándose cuenta de que había gente que lo escuchaba con atención. Por un momento, la plaza se quedó en silencio, solo el sonido de un pájaro se escuchaba a lo lejos. Como un cuerpo, cada uno de nosotros tiene un papel, todos somos importantes aquí. Sintió una poderosa conexión.
no solo con los presentes, sino con los que estaban ausentes. Soñó por un momento que el viento llevaba sus palabras a esos corazones desalentados, convirtiendo la energía de aquel día en un faro que atravesaría muros de indiferencia. Al concluir su discurso, una ovación estalló en la plaza. Las caras radiaban deseo de estar juntos, de seguir construyendo. Sin embargo, José sabía que el tiempo seguía avanzando, y la pregunta en su mente regresaba una y otra vez: ¿qué más hay detrás de esto? ¿Se revelará algo más grande? Los participantes se dispersaron por la plaza, pero en su interior, una firme convicción empezaba a reafirmarse: las medidas de este evento eran solo el comienzo. José no podía evitar sentir que algo divino se estaba gestando. Algo que iba más allá de una simple reunión. Esa noche, mientras la luna iluminaba la plaza y las luces envolvían el evento en un cálido abrazo, sintió que todo estaba en su lugar. Pero en su corazón había una sensación de anticipación. Señor, ¿qué tienes preparado para nosotros? ¿Cuál es el siguiente paso? Musitó mientras contemplaba el horizonte. Un estruendo de risas y música estalló en sus oídos de nuevo, y él incluyó a todos en su oración: que el fuego de tu amor nos consuma y nos transforme. Que esta luz que hoy sentimos pueda tocar incluso a los que no están con nosotros sin saberlo. José había sembrado la semilla de un genuino despertar espiritual. Y mientras la noche avanzaba, él pensaba: ¿hay un milagro que aguarda en los caminos de cada uno? ¿Nos atreveremos a descubrirlo juntos? La plaza, iluminada por miles de estrellas, resonaba con los ecos de alabanzas y gratitud. José, con el alma elevada, observaba a su comunidad disfrutar de aquello que había esperado: un momento de conexión genuina. Aquel día de celebración había sido más que una fiesta. Era un testimonio del amor de Dios manifestado en sus vidas. Había logrado encender esa chispa de fe y unión que tanto anhelaba. Mientras miraba las sonrisas de los jóvenes, los abrazos espontáneos y las miradas emocionadas de los ancianos, sentía que una ola de calidez lo envolvía. La fe no solo había unido a su familia, había revitalizado al pueblo entero. Sin embargo, había algo más que floteaba en el aire: una expectativa, un zumbido de transformación que invadía cada corazón presente. José se preguntaba, en el fondo de su ser, ¿cuál sería el siguiente paso? Aquella jornada de oración y celebración había sido un éxito, pero sabía que la labor todavía no terminaba. Se acercó a su pequeño hijo Javier, quien estaba absorto jugando con algunos amigos. «Hijo, ¿te has dado cuenta de lo que hemos creado hoy?», le preguntó, su voz llena de emoción. «Sí, papi». «Todos están felices y juntos», respondió Javier, con su luz brillando intensamente. «Eso es exactamente lo que quería. Hemos construido algo especial, algo que puede perdurar. Pero debemos seguir adelante». «¿Qué te parece si hacemos de esto una tradición?», sugirió José, sintiendo que su hijo podía ser parte del próximo paso. Javier sonrió, asintiendo exuberante. En su corazón, ambos sabían que el camino que estaban trazando no solo les pertenecía a ellos, sino a toda la comunidad. Con el amanecer de un nuevo día, José se despertó con un propósito renovado. La idea de organizar encuentros regulares para que todos pudieran compartir sus experiencias y oraciones se asentaba firmemente en su mente. Caminó hacia la parroquia, su corazón palpitando con certeza. Encontró al sacerdote carismático que había proclamado la promesa de los 40 días, y juntos comenzaron a trazar planes. «Este es solo el comienzo, José. La fe que cultivamos aquí puede extenderse mucho más allá de estos muros», dijo el sacerdote, sus ojos llenos de sabiduría. «Crear un espacio donde cada alma pueda florecer, donde todos puedan compartir sus luchas y victorias. Eso es lo que Dios quiere». Así nació el Círculo de la Luz, un lugar donde las almas se reunirían en fe, compartiendo testimonios y levantando sus voces a Dios. En cada encuentro, las historias de sanación, esperanza y transformación se tejían con hilos de amor divino. Como un fuego que ardía brillantemente, la comunidad comenzó a experimentar cambios profundos. Aquella chispa inicial como un pequeño grupo creció hasta incluir a más personas, cada una trayendo su carga, al mismo tiempo, llevando consigo un legado de esperanza. Los corazones comenzaron a abrirse. Aquellos que alguna vez se sintieron aislados encontraron su hogar en el grupo. Testimonios de fe comenzaban a brotar en la vida cotidiana de cada participante. Las llamas de la desesperanza que habían quemado a algunos se apagaron, reemplazadas por un fuego de amor y comunidad. José vio cómo cada persona, desde los más jóvenes hasta los ancianos, se acercaban al altar del amor divino, liberando sus cargas a los pies de la Virgen de Guadalupe. Los 40 días que había anunciado el sacerdote eran ahora un periodo de intensa oración y reverencia.
Era un tiempo en el que cada corazón deseaba buscar lo divino, esperando las respuestas que venían desde lo alto. Mediante cartas y mensajes, los milagros comenzaron a relatarse. Sanaciones inexplicables, reconciliaciones familiares y restauraciones que desbordaban en alegría. El día culminante llegó. Un nuevo festejo en la plaza estuvo marcado por un sentimiento de anticipación en el aire. José sintió que toda la comunidad estaba unida, como un solo cuerpo, esperando la manifestación divina que pudiera transformar aún más sus vidas. La plaza, decorada con luces y flores, se llenó hasta el tope. Él, junto con Javier, se puso al frente. Con cada alabanza que resonaba en sus corazones, las voces elevadas parecían tocar el cielo. En medio del bullicio, un silencio reverente descendió como un manto. José se dirigió a todos, su voz retumbando con fuerza y amor: hermanos y hermanas, hoy celebramos no solo los milagros que hemos visto, sino todos los que vienen. Esta comunidad ahora es un testimonio del amor de Dios. Sigamos adelante, llevemos esta luz al mundo. Mientras las reuniones continuaban, una atmósfera de alegría indomable prevalecía. La comunidad comenzó a salir al pueblo, llevando su testimonio a aquellos que habían estado ausentes. Cada casa, cada rincón, era testigo de una nueva manifestación y así, en cada rincón del pueblo, se escuchaba una historia renovada. Familias reunidas, ojos iluminados, corazones palpitando en un solo propósito: ser portadores de luz en un mundo a veces oscuro. José sonrió al ver cómo su comunidad florecía, y en su corazón conocía la verdad: este viaje no había hecho más que comenzar. En los ojos de su hijo, en las espaldas de sus amigos y en el amor compartido, la luz se manifestaba en cada historia, en cada paso, en cada oración. Y su fe brilló con la certeza de que lo mejor aún estaba por venir. Así que, querido lector, recuerda que tú también puedes ser parte de este milagro. Tu historia puede marcar la diferencia. No esperes más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y testimonios sobre el final. Y compartí instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. La luz espera a que te unas. Es el momento de mostrar tu apoyo.